Conozcamos por parte de la voz poética y filosófica de Nelson Guzmán sus preguntas, y entonces le pregunta a ella, ¿por qué la filosofía? Y dice Nelson, yo elegí la filosofía pues considero que es la única posibilidad de romper con los grandes dogmas de la historia burguesa. Y comenta también, los dogmas son verdades rígidas, hay una voluntad totalitaria de imponer una sola conducta al mundo. Los dogmas desvirtúan el pensamiento. La historia es voluntad de poder, es voluntad de creación, y también se intenta dominarla para que no se pueda expresar. Y hay además una cosa muy interesante que dice aquí, hay un elemento que se llama la angustia, y que trata de buscar una apertura ante la vida. Y la filosofía debe estar llena de angustia. Si no hay angustia en la filosofía, no hay camino. Y le pregunta de nuevo la periodista, ¿cuál crees que es la filosofía que identifica a Venezuela y cuál es su aporte al mundo? Y Nelson lo contesta con algo que yo creo que es la mejor presentación para un foro y para una conversación, un diálogo de estéticas insurgentes. Venezuela es un país que ha elegido el camino de la descolonización. Y ese fue el título que escogió la periodista para comentar tu entrevista, Nelson. El pensamiento conservador trató siempre de imponer una razón cerrada que no da cabida absolutamente a nada porque era un pensamiento totalitario. Es importante siempre que advertir que la historia es violencia. Y por ahí te vas. Pero yo sin otra presentación, Nelson, te doy la palabra. Bueno, ya estamos comenzando a las 4:23 de esta tarde. Gracias. Saludos, Elita. Gracias por venir. A Pascal y a todos. Y gracias por ustedes, por admitirme para conversar genuinamente de temas tan abstrusos como de los cuales voy a hablar hoy. Yo voy a hablar de la razón, de la estética y de la insurgencia. Pero para llegar allá es necesario hacer o realizar un largo recorrido. Un recorrido que comienza con los griegos, que comienza con Platón, comienza antes de Platón, comienza con Sócrates en el siglo V antes de Cristo. En el Vaticano hay una pieza, hay un cuadro excepcional de Rafael que nos muestra a Platón y Aristóteles conversando. Entonces Platón dirige su dedo índice hacia el cielo y Aristóteles pone la mano en dirección a la tierra. Ahí estamos hablando de cosas abstrusas, pero que son necesarias porque forman eso que el poeta Efraín Hurtado en Venezuela, mi viejo profesor ya fallecido, se llama el zócalo de la memoria. El zócalo de la memoria. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la idea que tuvo Aristóteles de construcción de lo que era el conocimiento. Aristóteles partió del silogismo. El silogismo como una forma total de escudriñar la totalidad de las cosas. Pero el silogismo le permitía desde el racionalismo de desligarse de la experiencia aparentemente, pero convocar un tipo de ejercicio de conocimiento donde existía una premisa general, una premisa media y una conclusión determinada. Tres premisas tiene fundamentalmente el silogismo: una mayor, una media y una conclusión. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre y por lo tanto Sócrates es mortal. Ese era el modelo a partir del cual se edifica todo ese gran edificio del racionalismo y de comprensión del todo social. Ese modelo tuvo, anterior a esto, también otros autores
que han sido llamados presocráticos. Por ejemplo, Parménides. Parménides discutía sobre el ser. El ser es y no puede no ser. Es decir, el ser es compacto, el ser está allí, es indivisible. Todas esas cosas forman parte de eso que posteriormente, en el siglo XX, Thomas Kuhn, el estadounidense, denominó la tensión esencial. Aristóteles fue un autor muy importante, incluso el mismo Lenin, en su libro El marxismo y empiriocriticismo y en el estado de la revolución, nos pone en la mesa un pensamiento de Aristóteles cuando dice que todo es fuerza, si fuerzas que se encuentran, que se afirman y se desafirman, que se afirman, y también está el principio de la negatividad. Todo esto para explicar cómo la fuerza en la historia ha hecho posible no solamente la comprensión del pensamiento lógico, pues por ejemplo Kant, en la crítica de la razón pura, Kant partió de lo siguiente: todo conocimiento es racional, pero sin embargo hay una parte empírica. También Kant tenía una manera de pensar lo real bastante complicada, porque decía lo siguiente: la cosa como cosa en sí no es susceptible de ser conocida. Es decir, que si yo le muestro a Pascal una torta de casabe y él la ve, bueno, sencillamente está viendo hasta la sensibilidad, pero no está viendo lo que hay detrás de la torta de casabe. Es decir, que el ser como tal es incognoscible, no es susceptible de ser conocido. Kant partió de la idea de los juicios sintéticos a priori. Claro, tuvo dos tipos de juicios para comprender lo real. Los juicios sintéticos a priori, que son los juicios los juicios de la abstracción, que son juicios que no tienen ninguna relación con la experiencia, y ahí pone a las matemáticas y dice, bueno, que a los números se puede llegar fundamentalmente por la intuición, por suponer que ellos están allí. Pero también dice que sin la experiencia no es posible conocer. Y hay una afirmación kantiana esencial cuando dice: Hume me despertó de mi sueño dogmático. Es decir, que anterior a eso, Kant estaba metido fundamentalmente en el racionalismo de carácter puro para comprender lo real. Entonces, se trata de establecer los principios de cómo conocemos las cosas. El empirismo ha pensado que las cosas se conocen solamente en la relación del objeto con el sujeto, donde el impacto del sujeto sobre la mente o sobre la sensibilidad es lo que hace posible que yo conozca como tal. Bueno, eso es un viejo modelo ya arcaico, de finales del siglo XVII, ya de comienzos del siglo XVIII, que ya no es posible, es insostenible, a pesar de que lo haya presupuestado Locke como tal. Porque posteriormente, en el racionalismo francés, una figura como René Descartes estableció el presupuesto del cogito ergo sum. Un día me preguntó un estudiante: profesor, ¿y ese cogito del cual usted habla, dónde está ese cogito? No es el cogito, es el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Esa interpretación del racionalismo fue invertida en los años 50, después de la guerra, por Sartre, incluso por Heidegger, en el sum ergo cogito. Así, soy, luego existo. Dos presupuestos fundamentales. Entonces, la historia del conocimiento ha sido un manantial de fuentes dificilísimas de establecer como tal.
Sobre todo, bueno, lo que sí es necesario entender es que estoy hablando de los relatos, porque mucha gente que está en el posmodernismo o que está en otra filosofía, afirma cosas, pero pasa por alto los relatos. Los relatos arrancan con la filosofía griega y llegan hasta el hoy, pues. Los relatos es la convicción totalizadora de que la filosofía va a pervivir, que la filosofía tiene un grum, es decir, tiene un fundamento, que ese fundamento es la base esencial para la demostración. Entonces, realmente, si una cosa importante tiene el mundo moderno de hoy, o más bien, no hablemos de moderno, el mundo contemporáneo de hoy, es que el ser ha comenzado a morir. No en balde, en un momento determinado, dijo Nietzsche, Dios ha muerto. Y también dijo, en un libro famosísimo de él, es Ecce Homo, oídos nuevos para músicas nuevas. Es decir, debemos tener un ejercicio de comprensión de lo real con otros criterios. Ya no basta el racionalismo ni basta el empirismo. El empirismo y el racionalismo son una fe absoluta de conocimiento, una fe absoluta. Incluso en la filosofía francesa, Foucault dijo una cosa memorable: hay que buscar una nueva caja de herramientas para entender lo real. Si no solamente la lógica, el pensamiento matemático, sino la realidad donde nosotros vivimos. Es decir, el mundo de hoy es un mundo que todo lo ha cambiado. Incluso nuestra interrelación es virtual, aquí la estamos teniendo. Ya los entes comprobables, fácticos, etcétera, han sido de pasé totalmente por el internet, por nuevas maneras de comunicación. Entonces, eso significa absolutamente también una puesta en marcha de eso que Lipovetsky llamó la cultura de lo efímero, de los gimnasios, de las mujeres que tienen chocolaticos en el abdomen, de las prótesis, de los amores insensatos y apasionados por internet, pues, donde los seres humanos tienen amantes, tienen novias por internet. Es decir, en internet se habla hoy en día incluso de calles, de avenidas, del software y muchas otras cosas más, y llegará un momento que esas cosas que vivimos virtualmente, la mujer que te gusta vas a poder acceder a sus olores por internet. Eso no debe estar muy lejos, pero el internet significa también una manera de comprensión de la vida. Ahora, lo más terrible que algunos camaradas filósofos, amigos míos, hacen es añorar la vuelta atrás. Yo creo que eso es imposible. No hay vuelta atrás. Como tampoco la idea, no se puede apostar indefinidamente a la idea de progreso. La idea de progreso fue incluso el manantial a partir del cual se levantó eso que se ha llamado la modernidad. Es decir, en Francia, en 1789, cuando se produjo la Revolución Francesa, lo que se pensó en lo fundamental fue en la idea de justicia social. La idea de justicia social que hiciera posible que todos viviéramos bien, etcétera, y que las clases dominantes realmente contenerlas, porque las clases dominantes era un problema incluso para la propia humanidad, para la reproducción de la vida, porque el aparato tecnológico y el aparato de producción fue un aparato devastador. La conquista de los Estados Unidos por parte de Inglaterra llevó muchísimos muertos, y lo dice Mar en El Capital, enfermos, desquiciados, etcétera. Entonces, la fuerza es un elemento permanente en la historia. La fuerza
implica que siempre hay un elemento al cual tú debes vencer para seguir adelante. Y la fuerza se manifiesta también, no solamente en el mundo de la vida cotidiana, se aparece también en los estados totalitarios, en el ensayo de contener la vida, de normar la vida. No hay una cosa peor para un filósofo o para un gobierno que normal. Al normar la vida, sencillamente, bueno, lo ha hecho la religión. El catolicismo es una promesa también. Jesús de Nazaret prometió la eternidad y que íbamos a ser felices, pues íbamos a convivir y no íbamos a desear a la mujer del prójimo y que no íbamos a matar. Pero bueno, eso aparece allí. Las grandes utopías que se ofrecieron desde el comienzo de la era cristiana hasta el hoy están allí. Algunas veces uno se pregunta, bueno, ¿tuvo sentido la muerte de Sócrates? Porque Sócrates permitió tomar la cicuta, se tomó el vaso de cicuta, apostando a que iba a sobrevenir, iba a arribar a la vida un mundo mejor, un mundo más justo. Sócrates fue acusado para darle la pena capital, de sencillamente imponer unos dioses nuevos, de corromper a la juventud. Los estados, no solamente la reacción quiere estabilizar su elemento de poder, sino también que a Sócrates en esa época el gobierno democrático, porque Sócrates condenaba a muerte en la democracia ateniense en el siglo V antes de Cristo. El gobierno democrático lo condena a muerte, pero había también maneras de escapar a eso, y los discípulos trataron de hacer posible el escape, cosa que no logró hacer Sócrates, porque él partía del mundo ético. No puedo huir sencillamente porque yo sería un cobarde. No puedo huir porque yo le tengo que demostrar a los 30 tiranos, que los cuales vinieron después, de demostrar que la ética es lo fundamental. No a la viveza, no al totalitarismo, sí a la democracia. Y entonces aparece en el mundo occidental un elemento central o un método que hasta ese momento no era conocido, que era el método mayéutico, que era el método que es lo que está haciendo hoy en día, o estamos haciendo en los centros de discusión en México, para que la gente que apostó a destronar el país se convenza con las preguntas o no tenga alternativa de que están en un camino que es totalmente inválido. Es el camino del totalitarismo. Incluso se invocaron fuerzas que están activas ahorita, que han hecho posible que cantidades de gente en Venezuela y en los países que sufren la bota norteamericana hayan muerto de hambre, hayan muerto sencillamente no asistidos, incluso en una sociedad como la norteamericana que invoca la razón. Entonces, la filosofía tiene que tener un camino fundamental, que es la descolonización. Descolonizar es refundar sobre otros valores, la discusión. Descolonizar es aceptar el argumento del otro, tratar de hacer aquello en el cual Popper fue un maestro, la falsación. Es decir, Popper fue el gran maestro del falsacionismo. En Conjeturas y Refutaciones, que uno de sus libros cardinales, dice que debemos partir de unas conjeturas las cuales el científico debe estar permanentemente encaminado a negar como tal. Porque una ciencia no puede ser sana si una ciencia se construye con los dogmas. Lo fundamental de un gobierno y lo fundamental de una ciencia debe ser, ante todas las cosas, el escepticismo.
el escepticismo de carácter ontológico, es decir, aquel que encarna una teoría del ser en cuanto ser. Heidegger, en Ser y Tiempo, hace un ejercicio extraordinario cuando comienza el libro de Ser y Tiempo, pues nos indica que la pregunta sobre el ser prácticamente es una pregunta que ha caído en el olvido como tal, y eso es sumamente peligroso. Entonces, incluso en ese libro, que es un libro cardinal, establece una diferencia fundamental para constituir el mundo estético y el mundo ético de la separación entre el ente y el ser, entre el Dasein y el ser, es decir, entre el etre con E pequeña y el etre con E grande. Entonces, incluso se dice que los dirigentes deben ser pastores del ser, es decir, encaminar a la sociedad de tal manera que se logre constituir una cultura racional, democrática, que facilite la interculturalidad, la intercomunicación, etcétera. Entonces, incluso es bellísimo el libro de la metafísica de Sartre, porque incluso nos pone ahí como ejemplo a Smelling, aquel boxeador que peleó con el norteamericano, con el torpedero de Detroit. Nos ponen allí y nos remueve las fibras por dentro, porque desde la filosofía, desde un lenguaje tan abstruso, está historiando parte de un historial de la vida como tal. Entonces, hay cosas también muy pesimistas en las filosofías europeas. Por ejemplo, dice Heidegger que el hombre es un ser para la muerte. Bueno, pues, pero yo no lo considero tan así. Por supuesto que la muerte es un escollo del cual no podemos liberarnos o jamás podremos liberarnos de ella. Pero no todas las funciones y no todas los logros y las demandas y las acciones del hombre en la vida deben conducir a la muerte. También conducen a la fundación de la vida como tal. Hay una polémica bellísima que se da entre Heidegger y Sartre con respecto, una polémica que se hace en el libro El humanismo, las letras del humanismo de Heidegger, que es un libro hecho como una contestación a Sartre, porque Sartre incluso vivió una época después de la Segunda Guerra Mundial también de inmenso fanatismo, digamos, no hacia el marxismo, que posteriormente rompe con la filosofía existencialista y coge los caminos del marxismo. Incluso tratando de vindicar que el hombre es un ser libre. Yo le puedo decir a Humberto, siéntate, autoritariamente. Humberto escogerá, él es libre. Aun cuando él no se pare, él escogió estar sentado. Es decir, el hombre, hay una cosa de la cual no se puede liberar, que es el destino de ser libre como tal. Entonces, este planteamiento de Sartre conmociona fundamentalmente a la sociedad, y la conmociona incluso porque sus libros son un intríngulo de cosas extraordinarias. Hay un momento que en un libro que se llama El Muro, de Sartre, la Gestapo estaba por atrapar a Antoine, y un amigo suyo lo esconde en una casa a buen resguardo y tal, y no lo pueden atrapar nunca, pero llega un momento que la Gestapo embiste contra la persona que ha protegido a este hombre, y le pregunta, ¿y dónde está Antoine? Y él, para despistar a la Gestapo y para salir de ese trance amargo, le dice, bueno, está en el cementerio Montparnasse. Él está allí, tiene su casa allí.
Entonces, él se lo dijo un poco para burlarse de la policía. Bueno, al cementerio de Montparnasse aparece la Gestapo y efectivamente al lugar donde aparece estaba el hombre allí, estaba Antoine allí y lo detienen. Ahora la pregunta desde el punto de vista ético, pero yo no lo he denunciado, yo lo hice con otros fines. Bueno, es el absurdo sencillamente, es el absurdo, como es La náusea, una novela del absurdo. También en La náusea hay un personaje donde los guijarros del mar se vuelven gelatinosos y Sartre le tenía una profunda repulsión a las cosas gelatinosas como tal. También se puede ver en la literatura latinoamericana, en la poesía de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, en un extraordinario ejercicio, la poesía, hace dos poemas magníficos. Los dos se llaman Límite, uno más largo que el otro. En uno de los límites, él nos dirá que, bueno, el destino del hombre es que, por ejemplo, tal vez yo salga hoy de este apartamento y nunca más retorne a este apartamento, nunca más. O pues tú no sabes que puede venir, te mata un infarto, te mata un carro, te mata el COVID. También está en un ejercicio y en la misma línea que estuvo Heidegger en un tiempo, que es el ejercicio del pesimismo. Pesimismo no como filosofía, pero sí como intríngule de los recovecos que forman ese escenario que se llama el alma humana como tal. Entonces, hay una cosa que es esencial. La posmodernidad es la negación de las filosofías del espíritu, entre ellas el marxismo y el hegelianismo. El hegelianismo es una figura extraordinaria. Yo no soy hegeliano, pero no dejo de admirar esos saltos de garrocha que hizo Hegel, porque cuando yo leía los manuales en la escuela de sociología, por eso me fui un poco más a la escuela de filosofía, terminé allí y fui a la escuela de filosofía. Los manuales dicen que hay un Hegel objetivo y un Hegel subjetivo. No hay nada de eso. Hegel fue tal vez la más grande catedral que haya habido del pensamiento absoluto, ¿sí? De la razón absoluta. La razón, como lo dijo Marx en El Capital, es un demiurgo que actúa por sí mismo. Vamos a hacerlo más chistoso. La razón es, vamos a decirlo con el polo margariteño, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Sí, el cantar, quien lo hace, tiene sentido. Sí, tú estás proyectando hacia un objetivo determinado de la sensibilidad. Tiene entendimiento, es decir, el que hace el canto del polo margariteño sabe de qué está hablando, pero tiene razón, porque la razón está mucho más allá del entendimiento. Que por cierto, el gran avance de la filosofía hegeliana con respecto a la filosofía de Kant es justamente a que Kant se queda en una filosofía se hace una filosofía del entendimiento y recae en el pesimismo. Cuando tú dices que hay una parte de la realidad que tú no puedes conocer, sencillamente estás metido y ya estás renunciando simplemente a conocer el todo social. Claro, ¿qué toma fundamentalmente Marx de Hegel? El método, porque la razón como tal, el espíritu absoluto como tal, existe por sí mismo. Hegel es un hijo de la filosofía luterana, es decir, es un movimiento que ella misma firma y ella misma se desconstruye como tal. Ahora, ¿cuál es la diferencia sustancial que habrá entre entre Hegel y Schelling? Bueno, sencillamente la gran figura hasta la muerte de Schelling fue Schelling en la universidad alemana. Pero el espíritu absoluto en Schelling
era un espíritu que no hacía todo el largo recorrido que hizo el espíritu absoluto en la filosofía hegeliana como tal. El espíritu absoluto de Schelling era un espíritu que volaba, que se entronizaba como tal y allí se quedaba. Sin embargo, el espíritu absoluto de Sartre hace el mismo recorrido, pero llega un momento, el vuelo de Minerva, como lo dice Hegel, retorna y se desintegra como tal y recomienza otra vez. Sí, la filosofía de Hegel fue una filosofía de carácter histórico y revolucionario. Cuando Hegel estaba en los Länder de Alemania y llegó Napoleón Bonaparte, agarró la fenomenología del espíritu y se la metió debajo de la axila y se puso el manto y dijo: ha llegado la razón histórica a caballo. Es decir, Alemania va a cambiar. Llegó el sentido, llegó la historia, llegó el progreso, fuera la oligarquía que domina este mundo, que viene la democracia. Es decir, está apostando al iluminismo sustancialmente. Es importante entender que casi todas las revoluciones teóricas comienzan con el intento de borrar el mundo anterior, de suprimirlo como tal. Y con esa decisión suprima el mundo anterior como tal. Claro, la discusión sería, me podría preguntar Luis Felipe Pellicer, bueno, pero entonces es malo el progreso, porque Marx también, retomando a estos maestros, cuando llega a la China y en los textos sobre la China, tira algo como esto: bueno, aquí lo que hay que hacer es comerse las vacas para evitar las hambrunas aquí en la India. Cuando llega a la India, hay que evitar las hambrunas, comerse las vacas, meter los ferrocarriles, hacer posible la aparición de las dinámicas del capitalismo, del comercio, del mercado, etcétera. Es decir, que estos están considerando realmente que el mundo de las técnicas debe apostar y está allí para mejorar la vida del hombre. Claro, no habían ocurrido las cosas espantosas que luego que la técnica traería, que no la trae de por sí solamente la técnica, los traen los estados y los dueños de la tecnología, que es casi la destrucción del planeta. En la actualidad nosotros vivimos en un momento estelar de la vida, porque las fuerzas de la historia, Estados Unidos, Rusia, China, Irán, tienen el suficiente poder atómico para en unos días destruir la Tierra como tal. Y solo bastaría apretar un botón como tal. Es decir, que ya sería no solamente la desaparición y el nacimiento de un nuevo ser, sino sencillamente la liquidación de la vida como tal. Entonces, hay cosas que hoy en día debemos también ver desde otro punto de vista, porque eso, el modelo marxista, que es un modelo extraordinario, que ha hecho posible la descolonización, que ubicó, tomando Aristóteles, que toda la vida había habido lucha de clases. El modelo marxista está proponiendo una sociedad, o propuso una sociedad que tampoco llegó a ser como tal. Es decir, estoy hablando de las promesas de la modernidad. Surgieron algunos avances, algunos países se liberaron de los grandes centros de poder, pero el problema de la fagocitación de esos países ha sido grande. Han sido atrapados en las persecuciones, en las fuerzas internas, etcétera. Ahora bien, ese modelo marxista original también lo incorporó la propia dinámica social a otros sectores. Por ejemplo, en Venezuela, en la época colonial, se incorporaron los pardos. Los pardos fueron un factor incluso de dinamis para la ida de Vicente en Páramo. Y también hay preguntas que uno se hace: ¿por qué José Félix Rivas es el representante
de los pardos en el Congreso de esa época. ¿Será que no había pardos inteligentes en esa época? Sí los había. Pardos que incluso les había ido muy bien en con la ley del sacar, porque podían incorporarse a la universidad, podían estudiar medicina, podían estudiar muchas cosas, pero también yo he leído en algunos historiadores que hay momentos en el cual otro sector, como fueron los mulatos, trataron en un momento determinado de ser manipulados ofreciéndoles ventajas, que los pardos estuvieron en desacuerdo de eso. Es decir, que había las luchas intestinas también entre fracciones, entre estamentos como tal. La historia es como tal una complicación y un sentido de ideas y de razonamientos diversos. Por ejemplo, ahí la discusión por Marx retoma de Hegel los conceptos de en sí y para sí. Es decir, el para sí es la fuerza vigorosa que debe destruir al en sí. Miranda fue la fuerza vigorosa que destruyó al Marqués del Toro, sencillamente porque la propia clase que representaba el Marqués del Toro, que era el mantuanaje, no tenía otra que hacer, dada que el Marqués del Toro había perdido 7 batallas consecutivas en contra de los realistas. Bueno, que nombrara al generalísimo Francisco de Miranda. Y se le dio poco poder al generalísimo Francisco de Miranda. Incluso se les pusieron unas horcas caudinas terribles que retrasaban cualquier proceso de liberación. Esas horcas caudinas era que tenía que participar, cuando se iba a fusilar a alguien, tenía que participar directamente a la asamblea de los actos que estaba haciendo. Y era como un poco contradictorio eso, porque cuando a un general se le nombra generalísimo, no se está haciendo otra cosa que nombrarlo como dictador como tal. Son cosas extraordinarias en la historia de Venezuela. Yo trato de leerlas también con los ejercicios de la razón como tal. Ahora bien, se interrogarán ustedes, bueno, ¿y por qué tanta razón? La razón es pasión. La razón es revolucionaria porque tiene pasiones. No es el cálculo solamente frío de los procesos. Cuando Bolívar se lanza a la guerra de independencia, se lanza con una gran pasión. Es lo que Hegel llamó, y que los filósofos de la Ilustración llamaron, la furia de la destrucción. Hay que destruir para afirmar. Y lo que afirmas también, en un momento como tal, será destruido en la historia. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué Nelson Guzmán habla de estética en esta subconferencia? Porque justamente Kant habla de la estética trascendental. Es la manera de comprender al hombre, en la fuerza que ha tenido el hombre en la historia como tal. Es decir, la vuelta anteriormente, antes de Kant, el factor de cambio estaba fuera de la voluntad. Kant representa la lucha y el destronar de la dialéctica de la naturaleza. La dialéctica de la naturaleza es aquella que establece que la naturaleza está ahí y debe ser respetada. Que la naturaleza puede continuar la perrunidad del perro y la gatunidad del gato. Es decir, que el gato unido con gata da gato y el perro unido con perra da perro. Pero resulta que en los ejercicios de la razón, del entendimiento, se han hecho posibles los injertos, las transmutaciones, etcétera. Es decir, la naturaleza está también allí para respetarla, pero para conquistarla, pero dentro de la racionalidad, para que no ocurra lo que está ocurriendo en el hoy. En el hoy está ocurriendo el deshielo de los polos de la Tierra. Está en los suelos ácidos.
los ríos contaminados, la sequía del Gran Paraná. Ante esas cosas parece que el gran capital internacional se hacen los locos, pues. Pero esto es posible ubicarlo como tal. Ahora, sigue pesando una fuerza histórica enorme con respecto a la razón. La razón tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo. El andamiaje del cual ustedes podrían pensar, bueno, pero es que primero es la sensibilidad, y después de la sensibilidad es la percepción, y después la conciencia, y después la autoconciencia, después la razón en Hegel. Eso no es así. En Hegel, la A es no A, permanentemente. Las pasiones hacen posible que lo que está allí, que pareciera firme y entronizarse para muchos años, tiene dentro de sí las fuerzas que van a ser una antítesis de esas fuerzas afirmadoras como tal. Entonces, hay cosas, incluso no se puede poner todas las piezas de la carne en el mismo asador, porque el hombre es una figura que su comprensión requiere de varios métodos. El psicoanálisis, por ejemplo, el psicoanálisis es un método de comprensión de la vida, de la historia como tal. El psicoanálisis alude no a estas cosas. El psicoanálisis está ubicado en el desarrollo de una filosofía del ente, es decir, del autoanálisis. Se llama, muchas veces llaman para burlarse a los psicoanalistas los divanólogos, pues se ponen detrás del cojín donde se acuesta, del diván donde se acuesta el paciente, y mucha gente dice que hasta duermen, que ensueñan, y de pronto, bueno, usted dijo la palabra pene y avión es el vuelo, pero bueno, eso quiere decir posiblemente que usted tenga una situación familiar de conflicto y lo que quiere es el vuelo, sacudirse. Pene es penetración, quiere penetrar a otras instancias de la vida. Entonces estamos en distintos ejercicios de comprensión como tal. Y esos distintos ejercicios de comprensión como tal han llevado incluso a diatribas encendidas, ardientes, venenosas. Por ejemplo, ven ustedes el caso del marxismo altuseriano. Pues Althusser terminó justificando la muerte de la mujer. A lo mejor la mujer lo tenía fastidiado y agarró como Doña Elodia. No sé si ustedes escucharon Salvador Garmendia en los años 70 o 60 y pico. Tenía una radionovela en Continente y en Radio Rumbo que se llamaba Cuando los hombres son bestias, pues, donde estaba Julio César Santos, que era el muchacho, y estaba Doña Elodia también, que estaba allí, que era karateca, y estaba el asesino en la cuerda de nylon que aparecía y mataba y nadie sabía quién era. Y la víctima siempre era Azucena González, que vivía en el barrio Carpintero, y el Gavilán las protegía y las sacaba de esas situaciones engorrosas. Bueno, Althusser, al igual que el asesino en la cuerda de nylon aquí en Venezuela, en esa radionovela fue exquisita, escrita por Salvador Garmendia. Aquí en Venezuela ocurrió algo, incluso Althusser dijo que él no mató a la mujer, que la mató al inconsciente. Y eso fue causa suficiente en la filosofía francesa, en la Academia Francesa, en la Cour de Appel francesa, sí, en la Corte Suprema de Justicia, para amnistiar a Althusser. No lo mató, él no la mató el inconsciente. O sea, Humberto, alguna compañera, pues, si algún día ojalá no te pase lo Althusser, no la maté yo, la mató el inconsciente como tal. Bueno, claro, tiempo seguido, Althusser ha sido extrañado
de los libros, de la academia, de la filosofía francesa como tal. Entonces, hay muchos ejercicios de comprensión del hombre y de comprensión de la vida. Ejercicios que atienden a, digamos, explicar esa sustancia arenosa, cambiante, que es el hombre. El hombre es un ser de emociones. Tal vez yo digo, como lo dijo Hölderlin, lo único que puede salvarnos de esta vida tan confusa es la poesía. Sin poesía no hay patria, sin poesía no hay absolutamente nada. La poesía está obligada absolutamente a cambiar la vida. Como hacía el mejor amigo que tenía Hegel, era Hölderlin. Estaban insertos o vivían en el seminario de Tubinga, una ciudad alemana, y se fugaban en los estudios que hacían en las altas noches de frío y salían a Tubinga a echarse palo en las noches. Estos filósofos tan serios como ustedes los ven hacían ese tipo de cosas extraordinarias como tal. Estaban en la búsqueda del ser, en la búsqueda del Grun, de algún fundamento que asentara la vida, pero también Hölderlin había entendido que lo único que puede asentar la vida como tal es la poesía. El propio Heidegger lo dice como tal. Heidegger, un poco más allá de Hegel, muchos años después de Hegel, dice que hay una voz oculta que nos habla a los humanos. Si yo le digo mañana a Luis Felipe Pellicer que a mí me habló una voz en el oído, puede decir, este carajo lo que está es esquizofrénico. Si se lo digo a un psiquiatra en el IPP, inmediatamente me pueden mandar pastillas para quitarme esa voz como tal. Pero la voz heideggeriana que escuchaba Heidegger no era la voz de la esquizofrenia, era la voz sencillamente que era el lenguaje, porque el ser para él vivía como tal en el lenguaje. Eso quiere decir que cuando uno escribe poesía, no es Pellicer, ni es Humberto, ni es Nelson Guzmán, ni es Pascal, ni es Elita, ni es Ariadne, la que estoy viendo aquí. Él es ese ser que está escribiendo como tal y que tiene un sentido, como el polo margariteño. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Ahora, la única vía que nos queda a nosotros es la vía de la razón histórica. Y la razón histórica fue lo que hizo Bolívar. Tiene en su sintonía como tal, tiene a la violencia. Bolívar no se planteó medias tintas. Fue un discípulo extraordinario de la Ilustración francesa e incluso le agregó al pensamiento de la Revolución Francesa nuevas cosas. Le agregó la pasión como tal. Le agregó el hecho de que ya no podíamos ser dependientes de un imperio como tal. Bolívar fue un maestro extraordinario, como lo fue Piar, y las gestas emancipatorias nuestras son riquísimas. Estos días mandé a Pellicer, que es mi amigo, para que me vieron un artículo sobre Piar, porque yo creo que más bien la condena de Piar no se la hizo Bolívar. Bolívar fue víctima de la pasión. De pronto Bolívar hubiera sido también condenado por Piar, a lo mejor a la misma suerte. Se la hacen los pensadores posteriores, que no le han permitido, no sé por qué razones, llegar al Panteón Nacional. Yo no estaría personalmente de acuerdo que metieran en el Panteón Nacional a Piar. Que metan a Piar, yo creo, en un lugar extraordinario que denote el lugar donde él hizo la independencia, que fue en Angostura, en Ciudad Bolívar, etcétera. Hay que reestudiarlo, como hay que reestudiar a Pedro Carujo, pensar en aquellas bellas cosas, aquellas bellas anotaciones que escribió Dencil Romero sobre Pedro Carujo. Hay que desmitologizar la historia como tal. Preguntas para Humberto, Pascal, Luis y otros. ¿Tienen alguna pregunta? Ajá. Te hago unos comentarios, Nelson. Uno primero, porque es que nos ofreciste razón, estética e insurgencia, pero tienes un amor tal por la razón
que la estética la trataste apenas muy poquitico, ¿no? Sí, no, ahí vamos. Y me gustaría que, bueno, que después de darle la palabra a otra gente también me lo comentara. Y bueno, y otras que son de desviación por casi profesional ahorita, pues tú hablaste de descolonización y de diálogo intercultural. Y hablando de las dos cosas, sin embargo, recorriste exclusivamente como si la razón solamente existiera como razón europea, porque hiciste recorrido justamente desde Sócrates para acá y bueno, nos quedas en Hegel, bien estacionado además por tus preferencias, pero no pareciera existir otras aproximaciones de la razón. Es Y justamente interesantísima a esa razón occidental es que se le cuestiona que justamente su dualismo, su separación entre el objeto y el sujeto, su separación entre el hombre y la naturaleza, su separación entre la persona y la existencia son justamente, digamos, como base de la crisis y de la negación del otro que puede establecer otras maneras de aproximarse a la vida en la cual la razón no parezca tampoco separada de la pasión, sino integrada en el propio sujeto que habla. Pero bueno, yo quería que antes de que tú me conteste, ver si, por ejemplo, había una mano levantada ahí, entonces voy a invitar así abusivamente a Pascal, por ejemplo, que nos haga un comentario inicial para que tengas un poquito más de material. O a Rommel Contreras, que levantó la mano. Le damos primero la palabra a Rommel. Pascal, disculpa. Rommel. Buenas tardes, saludos a todos. Nelson, con respecto a esa razón que también tanto a mí en lo personal me apasiona, yo estudié fue física. Yo me refiero, o quisiera que tú me explicaras un poco qué dice la filosofía actual con respecto a los números, que de acuerdo al racionalismo, números entran entre los objetos tangibles, ni figuras, ni magnitudes, ni movimientos. Los números son algo que está en nuestra mente. Sin embargo, hoy tú pudieras decir, yo tengo tantas monedas digitales, tantos petros, y eso es solamente una expresión numérica. Tendremos que cambiar o incluir ahora los números como objetos, no solo sensibles, sino reales. Reales porque son objetos que podemos tener, como el que se tiene un libro en una biblioteca. Y bueno, esto es mucho más largo, solamente que no quiero alargar el comentario. Esas son dos preguntas extraordinarias. Dos preguntas extraordinarias que me han hecho ustedes dos. Vamos a empezar con Humberto. Humberto, yo creo que el espíritu nos pertenece a todos. No hay el espíritu europeo, el espíritu latinoamericano, porque estaríamos dentro de un ejercicio susceptible de los gentes. Es decir, estaríamos diseccionando el espíritu y reduciéndolo como tal. Además, yo no participo en ningún momento de aquel ejercicio. Hegel cometió errores garrafales. Por ejemplo, dijo que América Latina no había llegado en ningún momento el racionalismo y la razón como tal. Es propio de una época. Incluso cometió errores grandes. Cuando habló del arte chino y el arte persa. Bueno, dijo que eran muy bellos, extraordinarios, que eran conmovedores, pero que eso era un momento de la razón. Es decir, que estaban atrasados. Eso no se puede considerar de esa manera. Yo creo que, además, como él nació desde el punto de vista artístico del arte y de la estética en la época de la figuración, él se quedó en la época de la figuración como tal y dijo que, bueno, las pinturas figuracionistas abarcaban mucho más y planteaban mucho más y que no eran otra cosa que el largo actuar del espíritu en la vida de la historia y que todo lo que estaba plasmado allá o allí en la roca o en el lienzo
no era sino el trabajo del espíritu. A eso es fácil vencerlo fácilmente, porque uno podría arguir con un pintor posterior, con Marcel Duchamp, que compuso una poseta y la llevó con un vidrio, la llevó a los espacios de los museos, y para que la gente se asomaba, pues, y se veía la cara dentro de la poseta con agua. ¿Qué estaba diciendo con eso? Bueno, eso eres tú. Todo el mundo es una mierda, todo el mundo es un detrito, una porquería. Porque Hegel, hablé en cumanejo ahorita, porque Hegel en ningún momento tomó en cuenta las vanguardias como tal. Las vanguardias son importantísimas en la historia del mundo, incluso como también es importantísimo que no cabría, por ejemplo, en el pensamiento de Hegel, Bárbaro Rivas. Bárbaro Rivas ni siquiera es un pintor naif. Eso es un término aborrecible. Es un pintor naif, ingenuo. Fue un alumbrado. ¿Cómo fue alumbrado desde el punto de vista de la estética? ¿Qué fuerza le trajo eso? Nadie sabe. Porque, bueno, usted le pregunta a un espiritista desde el punto de vista de Allan Kardec o desde el punto de vista de Joaquín Trincado, te dirá que es el espíritu, pues, la comuna universal del espíritu que lo alumbró como tal. No tenía escuela, no tenía academia, pero fue un pintor petareño, borracho, como tiene que ser, que realmente estableció una línea fundamental, tanto que fue premiado en la Bienal de Sao Paulo. Yo admiro mucho incluso cosas que en América Latina han surgido con pasiones, e incluso que surgieron desde 1812 en Caracas, que es el teatro de calle. Teatro de calle por gente que tiene revelaciones y tiene cosas que plantear, que la academia tiene un problema grave, que son los límites. Igual que la razón, una razón que imponga estatutos, que imponga reglas, que imponga leyes, es una razón que está deteniendo a la vida como tal. Ahora, en relación a lo otro que tú me dices de la estética, bueno, es que hay un giro, hay una ruptura epistemológica cuando tú hablas de la estética latinoamericana. La estética latinoamericana es extraordinaria. Tú ves los cuadros de Zacarías García, son magníficos. Ves los cuadros, ves los relatos de Guillermo Meneses, se nos va el corazón en eso. Ves la poesía de Ramos Sucre, que es una poesía, vamos a decirlo con un término que no me gusta, intimista, pero que va a los arcanos de la vida y del alma de los hombres, es extraordinaria. Es decir, desde el punto de vista del antropológico, sería un error decir que Europa es colonizadora. Europa tiene un sector colonizador fuerte, unas élites colonizadoras fuertes, pero tienen, yo estudié en la Universidad de París 8, donde estudian los afrodescendientes, donde estudian los condenados de la tierra, y allí donde fue enseñante Gilles Deleuze, donde han sido enseñantes latinoamericanos de primer orden allí, y ahí no en ningún momento sostienen la razón de Macron ni nada de eso. Más bien se han venido, igual hicieron como Humboldt. Humboldt se vino a América a impregnarse de otras cosas. La razón centrista es un error grande. Ahora, pero sí hay una historia. En la Europa nos ha ofrecido escuelas, unas más avanzadas que otras, y es parte incluso en Venezuela. En Venezuela hay una interpretación existencialista de la vida extraordinaria, como lo hizo Guillén Pérez. No me gusta la interpretación de Vallenilla, me parece, de Maíz Vallenilla, me parece sumamente reaccionaria en las consideraciones con respecto al país. Aquí hay una Venezuela profunda, extraordinaria, que se ha puesto en la lucha y se ha puesto en sintonía
con todas las cosas. Ahora, ahí tú me estás llevando una cosa magnífica, Humberto, que es no la filosofía no se hace por acumulación, se hace de manera distinta. Y la ciencia. Sí, fue solamente Kuhn quien pensó que en la medida que yo acumulaba más cosas y más cosas, podía generar una filosofía más seria, una historia más seria. Aquí hay muchas cosas que hay que estudiar. Por ejemplo, Levi Strauss, bueno, nacido en Bélgica y educado en Francia, se volcó infinitamente hacia el Mato Grosso, incluso construyó el método estructural de conocimiento de las cosas para explicar esas sociedades indígenas. Esas sociedades indígenas que son riquísimas y que tienen, y que incluso que nos han asomado de nuevo, como es el caso de Bolivia, de Perú, que nos han puesto en la onda de tener lenguas, pues ya no se habla de etnia, es un error hablar de etnia, de las lenguas indígenas. En Venezuela solamente hay nada más y nada menos que 48 lenguas indígenas que tienen que ser enseñadas, que tienen que ser porque llevadas a la universidad, donde hay que llevar a los muchachos del centro o que estudian antropología, que aprenden al menos una lengua indígena o dos lenguas indígenas. Estamos en un cambio de paradigma sin ninguna duda. Incluso Bolívar rompió con un paradigma autocéntrico, que es el que tenía la Europa de la época. Venezuela ha sido un país rebelde, totalmente rebelde, empinado contra cualquier ejercicio de dominio. Lo ha sido también Cuba, la Revolución Cubana. Coño, qué libro más hermoso desde un punto de vista de la estética, que es la biografía de un cimarrón. Ese libro realmente a uno le para los pelos, como cualquier libro de Sartre que uno pueda leer. Otros libros en Venezuela. En Venezuela hay libros o en América Latina. Los libros de Cortázar son extraordinarios. Los libros de Isaac Pardo para conocer la Venezuela profunda nuestra. Los libros de Mariano Picón Sala son una lección extraordinaria y de Mariano Picón Sala y de Mario Briceño Iragorri, para conocer las perversiones, cómo Miranda lo engañaron, la propia clase en la cual el marqués de Casaleón, cómo lo engañaba y se entendía por debajo de cuerda con Monteverde. Todas esas cosas que ocurren ahí. Además, la razón es creación y es estética. Nosotros hemos construido un modelo estético en el nuevo tiempo y lo construimos prácticamente de la nada. Empezamos con Chávez, ese modelo estético de emancipación, anticolonial, un modelo estético que incluso inspirándose en los grandes estudios de la Revolución Cubana de Fernando Ortiz. Hay un libro insuperable que es El diálogo del tabaco y el azúcar. Inspirándose, incluso Fernando Ortiz sufrió él mismo un corte epistemológico. Cuando era joven, hablaba de los negros delincuentes, y entonces lo veía como una categoría de carácter biológico. Es decir, este es un continente que está renaciendo permanentemente, un continente donde hemos tenido la pasión por todos lados. Cuando vamos a Río Negro nos acordamos de Arévalo Cedeño, quien fusiló a Funes, pues, y como tiene que ser, lo tenía que fusilar. Se echó para atrás cualquier normativa que lo fueran a poner preso, pues de hecho lo estaban persiguiendo como tal. Esto es un mundo en permanentemente construcción, en la pintura, en los poemas, en la poesía, en las historias de vida, en muchas otras cosas. Claro, las universidades, en eso tú tienes razón, estuvieron muy dominadas por el modelo europocéntrico, y sobre todo una derecha que se enquistó
en esas universidades, que se empeñó en negar a Martí, en negar a los pensadores nuestros, a Mariátegui. Son muchas cosas que están allí. Ahora, lo que también te digo, lo del ser. El ser es cambiante. Si una cosa importante a la cual nos hemos atrevido los venezolanos es de negar a ese ser constituido que se nos ha impuesto como un deber ser. Claro, lo que sí nunca podemos hacer es aislarnos de nada. Tenemos que estar como Baudilio Díaz en su época, pues, con el mascotín. Que vengan los de Europa y lo estudiamos. Que vengan las enseñanzas de la biología de donde vengan, de Japón, de Australia, de los pueblos indígenas, y los enseñamos. Ajá, Pascal levantó la mano. Pascal. ¿Cómo está? Oye, ante todo, muchas gracias por esa presentación de un nivel siempre elevado. A veces uno se desconecta y le cuesta seguir un poco el hilo, pero de verdad me encantó escucharte, Nelson, como siempre. Excelente actividad del Centro para Descolonización. El tema es increíble, es un tema muy complejo. Mire, yo aplaudo su actividad. Me encantaría que esa filosofía, esos conocimientos, esos estudios se difundan a más personas, al pueblo, para que lo reciba, porque parte del tema que están tocando es, y se logra a través de la transmisión de esa cultura, esa educación al pueblo, y que el mismo pueblo, y ahí tú hablabas de Europa y todo eso, y una de las virtudes que tiene Europa es que escucha al pueblo, lo dejan opinar, sean buenos, sean malos, sea su punto de vista, su religión, su color, su raza, pero los escuchan y lo hablan. Y me encantaría también que los políticos también escucharan un poco esos estudiosos que son ustedes de filosofía, y para que hagan un poco mejor las cosas como las están haciendo hoy. Ajá, Rommel. Muchas gracias. Rommel Contreras, ¿está ahí? Rommel. Correcto. Ajá. Reformúlame la pregunta de nuevo, en un minuto. No tanto es una pregunta, sino que en la modernidad, en la actual, tenemos que los números ya no son como los consideraba Descartes. No son objetos para él, pero para nosotros tener un petro es un objeto, es una propiedad, la podemos incluso transferir y la podemos discutir en un tribunal. Por lo tanto, aunque no es una figura, no tiene una sensibilidad próxima, el número se ha convertido en una valoración, en un objeto valorativo, porque tú no puedes expresar, por ejemplo, una moneda digital o un contrato inteligente si no está expresado en forma numérica. No es un programa, es un número. Y es un número difícil de expresar, difícil de conseguir, y por su rareza, entonces es valorado. ¿Qué dice la filosofía ahora de ese nuevo objeto material que lo puedo poner como un libro en una biblioteca? Pues? Ahora, fíjate tú una cosa extraordinaria, Rommel, que si una cosa podemos estar cierto, es que la modernidad es un proyecto de investigación que ha comenzado a morir. Ha comenzado a morir porque la modernidad estuvo sujeta a la defensa de los valores y de la GRUN, es decir, de los estatutos establecidos como tales. Y resulta que la vida ha sido tan dinámica que hoy no es posible examinar absolutamente, admitir muchas de esas cosas. Viste, los valores han sido cada día más desconocidos, y yo no estoy planteando conocer los valores como tiene que ser. Es decir, con respecto a la sexualidad, las mujeres lograron incorporar la píldora del aborto, de la anticoncepción, y eso desde el punto de vista cristiano es un crimen, es inaceptable. Pero ya no solamente para curarnos le pedimos a Jesucristo y le pedimos a Satanás
que nos libere de la enfermedad. Ahí estamos en un momento realmente, como tú lo dices, de la virtualidad, donde casi nada de lo que tenemos dentro es desconocido. Bueno, con un escáner inmediatamente sabes cuál es el estatuto de tu hígado, cuál es el estatuto de tus riñones, si funcionan, si no funcionan. Incluso la vida cambiante totalmente. Ya es difícil que la gente vuelva a los viejos trabajos que tenía con el COVID. El COVID nos ha generado una duda ahorita. Yo no creo que la gente vaya a retornar debidamente como antes al trabajo de 8 horas. La gente ya descubrió que mucho trabajo se puede hacer por la vía del internet, por la vía del Zoom, por esta vía que estamos nosotros comunicándonos. Hay un cambio profundo del paradigma. Ahora, ¿qué defendemos? Quien se pone a defender una filosofía totalmente con convicción está negando los cambios permanentes. Yo creo que el llamado permanente debe ser hacia el escepticismo. Hacia el escepticismo. Nada es verdad. Los paradigmas de investigación pueden durar un momento determinado, pero la ciencia está obligada a contrariarlos permanentemente. Ya la beata, pues, frustrada por una cultura totalitaria en lo moral, negada a tener relaciones sexuales, o la mujer mancillada porque tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es casi un arcaísmo. Eso es un arcaísmo que nadie está dispuesto a tolerar. Este es el siglo de las mujeres, ¿vale? Que se han empinado, y bienvenidas sean. También han aparecido en el escenario nuevos actores, los homosexuales como tal. Es decir, reclaman el hecho de que no se los considere ni no se les califique como enfermos, pues, porque no son enfermos. Eso es una decisión personal de cada quien. Y no tienen por qué ser atacados, no tienen por qué ser ridiculizados, porque sencillamente es un acto fascista. Sí, es la democracia plena, pero dentro de la democracia plena hay que buscar también el orden, porque también el internet ha creado fantasmagorías difíciles. ¿Están escuchando los truenos? Estas fantasmagorías difíciles que has creado, es por tener una novia por internet, hacer el amor por internet. Ahora, para un psiquiatra, al estilo del positivismo o al estilo del conductivismo, ese que hace eso está loco y tiene que tomar pastillas o antipsicóticos, pero desde el punto de vista de la construcción de una nueva estética y de una nueva ética, ese no está loco, ese está perfectamente normal. Loco está aquel que lo está castrando, que lo está arrinconando, que lo está asfixiando. La escuela antes era un escenario de perturbación para los niños. Entonces los niños iban allí y tenían que traer de la escuela tareas. Y entonces el momento del juego escaseaba, porque eran producto de la disciplinariedad. Es decir, lo disciplinar se imponía como tal. Resulta que hoy en día no es lo disciplinario lo más importante, es el hombre, son sus sensaciones, es su vida, pues son sus lecturas. Ahora, también hay que recalcar una cosa que no dije, el perspectivismo. Todos los hombres leen la vida desde una perspectiva determinada. Si yo me siento en una mesa con Pellicer y con Rommel Contreras y con Humberto a tomar cerveza, cada uno tiene un ángulo en la mesa. Hay una parte de la mesa que yo no veo, pero Rommel la ve. O hay una parte que Pellicer no ve, pero Humberto la ve. Es el punto de vista. Lo que sí está ahorita en duda es la filosofía de los positivismos.
El positivismo se caracterizó como filosofía como un ejercicio de medirlo todo, de pesarlo todo. Ahora, es que todo se puede pesar, pues. Tú no le puedes decir a una mujer, mira, mi amor, véndame 1 kilo de amor, o dame 2 kilos de amor. Eso es un lenguaje que está en otra región del conocimiento. Entonces, estamos instalados en este momento en la filosofía de las rupturas epistemológicas. Y esas rupturas epistemológicas son necesarias. Incluso toda ciencia debe ser negada, toda ciencia debe ser superada. Las nuevas realidades traen interpretaciones diferentes. Hay cosas que hoy vemos que el siglo XIX no veía. Hay terapias que hoy conocemos que el siglo XX no conocía. Hay incluso la noción de enfermedad ha cambiado. Hay enfermedades que la genera la psiquiatría, que tú somatizas y te enfermas de veras, creas un cáncer, creas una leucemia. Cualquiera, un positivista me diría, oye, pero usted no tiene cómo demostrar eso. Como hay muchas cosas, por ejemplo, Popper le dijo a Heidegger, una cosa que me da risa. Heidegger en Ser y Tiempo dice, la nada nadea. Y eso indignó a Popper. Le digo, ¿cómo es eso que la nada nadea? Usted no tiene cómo demostrar eso. Primero, que es la nada. ¿Y qué es eso de que nadea? Pues? Bueno, porque es un positivista, Popper, pues finalmente. Es un positivista radical. Ni siquiera un falsacionista radical. Que eso no lo puede admitir como tal. Sino que son las cosas sensibles que se puedan ver, que se puedan estudiar, que se puedan medir, que se puedan cuantificar, pero hay cosas que están también en la vida del espíritu. Por ejemplo, Jacques Maritain hablaba del sentido comunitario de la vida. La vida, por ejemplo, para un filósofo como Wilhelm Reich. Wilhelm Reich inventó un aparato que se llamaba el acumulador de Orgón y se carteó con nada más y nada menos con Einstein. Y que a Einstein le pareció interesantísimo el aparato, porque ese aparato supuestamente curaba el cáncer y curaba muchas enfermedades. Bueno, ahí tenía o abrió la puerta a un programa de investigación. Entonces, esos vínculos se vieron extintos por la muerte de Reich. Reich murió en una cárcel en la época del macartismo porque le vino un infarto masivo. Hay cosas que el siglo XX y XXI han abierto. La vegetoterapia, por ejemplo. Yo asistí hace como 20 años atrás, vino a Venezuela, la trajo en la escuela de filosofía, la hija de Reich, Eva Reich, y nos explicó cómo se curaba con vegetoterapia. Es decir, los programas de investigación están allí para desmoronarlo, para criticarlo, pero no para permanentemente declararlos como una religión, pues estaríamos en otra cosa que no es la vida. Ahora, con respecto a otra cosa que del nombre de la conferencia, la estética. La estética es una opción que te la da la vida cotidiana. En América Latina, con respecto a la estética, ha cobrado fuerza la noción de individuo, la noción de vida comunitaria, la noción de las lenguas indígenas, antes despreciadas e intoleradas totalmente por los lenguajes europocéntricos. Ahora, Vicente Guerrero, quien conserva mucho de ese europocentrismo, también dice cosas que son verdad. Él habla de la Europa segunda. Él dice que la Europa segunda es la Europa totalitaria, pero que el ciudadano normal de la Europa segunda, que estaba en las calles, que sufría los rigores de las élites europeas, representaba la Europa primera.
era un pensamiento totalmente opuesto al de Monteverde o a de los jerarcas de la época o a las verdades de la Inquisición. Es decir, nadie puede defender las verdades de la Inquisición. Nadie puede, si nosotros fuéramos cristianos, yo no lo soy, pero si alguno de ustedes lo es, bueno, vamos a defender entonces la vida comunitaria. Yo creo que todos los paradigmas tienen cabida siempre y cuando no se hayan sabido deslindar de los caminos del nazismo, de los caminos del totalitarismo y mismo comunista, porque pues, la Unión Soviética fue 1000 veces criticada. El estalinismo, pues, es un programa inaceptable en ninguna condición para la vida, para el intercambio, para la creación. La creación no puede estar regida por un Estado totalmente totalitario. El Estado, por ejemplo, en América Latina tiene que ser vigilante, tiene que ser un aparato armado, es cierto, por los acechos de los cuales padecemos del imperialismo norteamericano, de la élite europea, que no es Europa, del mercado nacional europeo, que no es Europa, sino un grupo que ve la vida de una manera determinada, que incluso se quitó la careta con Venezuela, pues apoyó las medidas que nos están aplicando. Eso no es la razón. Eso sencillamente es un momento de castigo a una gente que incluso nos han castigado duramente con la vacuna del COVID, pues, bloqueándonos el dinero en Inglaterra para que no podamos comprar la vacuna, para quebrarnos el brazo, etcétera. Ahora, hay poetas venezolanos, el Chino Barrera Mora, un poeta que nos plantea también con una majestad extraordinaria desde el punto de vista de la estética en ese fenómeno que se llama la derrilección. El ser significa el ser lanzado, el ser que está allí, lanzado, angustiado, etcétera. Nosotros, las culturas indígenas, por ejemplo, un libro que tiene que ser de cabecera toda la vida, Pedro Páramo. ¿Cómo negar esa realidad extraordinaria que nos plantea Pedro Páramo, Juan Rulfo en Pedro Páramo? ¿Cómo negar Eduvige? ¿Cómo negar, por ejemplo, Macondo en 100 años de soledad? Eso forma parte de eso que hemos llamado en Venezuela, lo llamó Efraín Hurtado, el zócalo de la memoria, de esa larga historia en Venezuela. ¿Cómo negar, desde el punto de vista de la estética, los textos de Tapia, de José León Tapia, cuando escribió El Tigre de Guaitó, uno de los libros más bellos que yo me he leído en mi vida, que es una cronología excelente y extraordinaria? Sería insensato hacer eso. Ahora, la vanguardia. Somos vanguardia, incluso desde Mariano Picón Sala, que por razones de la época, y Mario Briceño Iragorri por razones de la época. Incluso yo escribo un libro donde critico también ciertas maneras de europocentrismo que tenía Mario Briceño Iragorri, pero bueno, defendiendo cosas que son indefendibles. Europa tenía un aparato de poder para someternos aquí, un aparato de poder, pero bueno, las dialécticas hicieron posible que los negros se mestizaran con los propios españoles que ellos no reconocían como españoles, porque no tenía el mismo estatus en la colonia el padre de Miranda, a quien le negaban usar bastón, que podía tener el Marqués del Toro, o podían tener las familias que controlaban los cabildos caraqueños. El cabildo era un centro de represión total. Claro, de esos cabildos también surge dos pensadores extraordinarios, José Félix Rivas, en la Sociedad Patriótica, contestatario, y Bolívar, convocando a los negros de Barlovento para que tomaran la finca y entraran a Caracas. Entonces, su propia clase social los vería como locos, pues, como unos tipos inaceptables. La realidad es variada,
hoy en día debemos, yo creo que buscar abrir las compuertas de Sócrates y buscar el diálogo, un diálogo por igual, un diálogo abierto, un diálogo que nos repotencie. Yo miro mucho la Revolución Cubana, pues cuando manda gente para el exterior es a los mejores, no importa de dónde venga, no es el partido. Quien debe asumir la formación de una sociedad no son los partidos políticos, porque realmente eso puede llevar también a una burocratización del socialismo como tal. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. O sea, ¿cómo piensa en...? O sea, a veces no sé exactamente cómo... O sea, ¿cuáles son los límites cuando hay diferencia de culturas? O sea, cuando tenemos la influencia, bueno, europea o americana, en este caso, en nuestro día a día, ¿cómo saber cuando, o hacer saber a otra persona, cuando están actuando, o sea, como por voluntad propia, o porque le lavaron el cerebro? O sea, porque como que, o sea, ya cuando la influencia cultural de una cultura sobre otra es tan fuerte, ya a veces la otra, o sea, el sujeto como que pierde su identidad original y simplemente tiene esta nueva identidad. Entonces, o sea, si el sujeto no está consciente de que perdió su identidad por alguna violencia estructural o alguna violencia simbólica, el hecho de que tal vez un grupo de personas en la sociedad lo trate de hacer volver a su identidad original, parecería como un acto totalmente no ético, porque tiene ahora su nueva identidad que llegó por medios de comunicación o por, bueno, otra fuerza. Entonces, ¿cómo sería éticamente, o sea, como que la mejor forma de abordar esa situación cuando ya gran parte de la población siente como que la nueva cultura como su propia cultura? No sé si me explico. Sí, entiendo. Hay un camarada venezolano que todos ustedes lo conocen, que se llama Eddie Rodríguez. Es médico. Yo no sé si la disociación psicótica existe o eso es un término que él inventó como tal. Bianco me dijo a mí que ese término no existía, pero yo creo que es el mejor término para definir a aquella gente que tú has dicho que ha perdido y que es difícil retornarlo al camino más sensato. Porque hay gente aquí en Venezuela, en el este, que se cree que el este es Miami, pues viven y sueñan con Miami y quieren comer a los mayameros o quieren vivir a los mayameros o quieren siendo secretaria, que por cierto hoy es día de la secretaria y bienvenida a la secretaria, felicitémoslo. Creen que si van al Lee Hamilton de la Castellana, coño, fueron un lugar extraordinario y que ya conquistaron el cielo como tal. Eso es una enfermedad. Ahí sí estamos en una noción de enfermedad, porque es la noción de despersonalización, de olvido de uno mismo, de lo que ha llamado la antropología vergüenza étnica. Ahora, hay algo que a mí me emociona mucho con respecto a los diálogos de saberes. A mí me encanta tanto como Tchaikovsky y tanto como Rachmaninoff. Me encanta escuchar a Daniel Santos en esa canción Sin Bandera. ¿Me han escuchado? Esa canción es de Don Pedro Flores, que es un reclamo de la nacionalidad y de la identidad del pueblo puertorriqueño. También amo Preciosa, es otra canción que
creo que de un tal Fernández o Hernández allá en Puerto Rico. Es decir, estos pueblos, el problema ha sido que han sido sometidos al acoso, al ridículo, al vejamen. América Latina y el mundo está ahorita en un momento de expulsar a los vejadores. Y ese es el camino que estamos y que debemos emprender. Un camino del acuerdo, un camino del diálogo intercultural, un camino donde superemos al viejo método comparativista de la antropología. La antropología tiene 3 niveles. Nivel máximo, la antropología. Luego viene la etnografía y la etnología. La etnografía describe y la etnología compara. Puede ser que yo compare ciertos rasgos culturales de una cultura con otra, pero eso no me puede llevar a mí desde el punto de vista del valor a decir que una es inferior a la otra. Entonces, es importante rescatar aquel término de axiología. Axiología. Deberíamos tener, cuando eso lo ejercitamos, una neutralidad axiológica, una neutralidad valorativa para realmente mejor comprender el objeto que estudiamos. Un hombre también admirable dentro de la formación del conocimiento es Dussel. Dussel nos escribe un libro que se llama 1492, que entre otros, él no es el único que escribe sobre eso, demuestra que, bueno, ya habían llegado aquí a América Latina mucho antes que los europeos, los propios indígenas, habían llegado desde el Asia, y el factor ABO0 de las pruebas sanguíneas demuestra eso como tal, y lo demuestran las excavaciones arqueológicas que se hagan sobre todas esas cosas. Yo creo que lo que debemos valorar es la capacidad de la multidiversidad de factores de comprensión y posibilidad de comprensión del mundo. Cosa que estaba diciendo, lo que te estaba preguntando Rommel antes, y lo que comentaba es si los números eran cosas, y yo solamente así, bueno, aventurándome a contestar o a comentar mi perspectiva, diciendo que sí, bueno, que son cosas y además interactúas con esas cosas. Es decir, el dinero mismo, no, muy previo a la existencia de la moneda digital, también es básicamente una idea, es un número, una referencia, y como referencia y número, sin embargo, incide sobre la vida de la gente. O sea, hay maneras de de percibir un montón de cosas que efectivamente no tienen materialidad. La materialidad de la luz o de la materialidad de las partículas subatómicas es prácticamente impercibible o imperceptible. Es decir, se descubre exclusivamente por la influencia que tienen sobre otras cosas. Y la materialidad de las ideas, por ejemplo, o la existencia real de las ideas, no le supone materialidad, pero sí supone incidencia sobre otras. Y un comentario sobre Europa y las perspectivas, porque es que te estaba escuchando ahorita y bueno, en ese deseo de que avancemos hacia la interculturalidad hay como muchos rasgos de pesimismo más bien. Es decir, o más bien de pelea que va ocurriendo, porque por ejemplo en esta Europa racional que dice, estaba inventariando en estos días la cantidad de movimientos fascistas que hay y de cómo efectivamente esa Europa no pareciera tan tolerante así como nos estaba contando Pascal, porque ya tenemos mayoría de ultraderecha, por ejemplo en Polonia y Hungría, que son realmente profundamente racistas. En España tenemos a Vox y incluso una derecha más culminante que esa, que le hace celebraciones a Franco ante la mirada complaciente del gobierno autodenominado socialista. Tenemos una Europa que tiene
un récord de muerte en el Mediterráneo por negarse a aceptar a la migración, que por cierto producto de su intervención o de su complicidad en la intervención en Libia y Siria, que tiene un compendio de muertes, te decía, que ya superior a los 45.000 personas ahogadas en el Mediterráneo, mientras hay unos grupos de élite y grupos que no son de élite, grupos que son de esa especie de enfermedad social a la que estaba diciendo Elita, a la que se estaba refiriendo Elita, que defienden el hecho de que los migrantes son contaminantes y que prácticamente incluso han prohibido que se le pueda dar auxilio en el mar a aquellas personas que están a punto de ahogarse y que muchas veces efectivamente se ahogan. Estamos en una batalla. Tú decías, la historia es violenta. Yo digo que ahorita hay una escena efectiva de esa violencia, en que el tema de pensar las racionalidades, el tema de abrir las oportunidades para el diálogo, para la conversación, el tema de poder pensar otras perspectivas, es una urgencia que no solo ocurre, digamos, solo atañe a las universidades, sino que es el interés del todo social. Tus comentarios, Nelson. No, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero eso no es la Europa, esa es la Europa intolerante, que tiene sometido, que está a la cola del imperialismo norteamericano, pero no es la Europa profunda. Hay una Europa profunda que está siendo sometido por esa gente, por ese grupo. Fíjate tú, Humberto, los intentos de independencia de Cataluña, pues, y cómo el Partido Comunista ha actuado de manera que no es la más sensata con respecto a los catalanes. Yo creo que de esa Europa que tú narras no va a venir el cambio social. Más bien van a venir las intervenciones, van a profundizar los racismos, digamos, la lucha enloquecedora por el armamentismo, pero hay una Europa que está en la propia Europa, que es la Europa de las universidades del Mayo francés. París 8, una universidad del Mayo francés, que levantó los adoquines del centro de París, del Quartier Latin, y se presentó y luchó hasta hacer que De Gaulle renunciara a la presidencia de la República. Sí, no es el poder constituido e instituido lo que nos va a proponer la salvación. Más bien que yo creo que son los que están en los sótanos. De allí es que va a provenir y va a reiniciarse, no solamente en Europa, en América Latina y en África, en el mundo, los cambios sociales que tienen que hacerse por revoluciones, no necesariamente armadas. Eso lo comprendió claramente Chávez. Pues estamos en una era nueva. La informática ha hecho posible, bien llevada, que todos estos escenarios virtuales hagan posible un aprendizaje incluso en sectores alejados de la capital o alejados de los centros de poder. La lucha es justamente contra aquellos que sencillamente están construyendo vacunas, olvidando las necesidades de América Latina, olvidando las necesidades de África, que le han vuelto la vida de cuadrito a los africanos en Alemania y en París. Yo creo que debe haber un cambio. Ahora, lo que sí yo creo es que la ciencia es un ejercicio de superar conservando. Es decir, la ciencia no parte de cero. Yo superé a la ciencia griega, pero conservo algo de la ciencia griega. Si yo tenía una novia y después me consigo otra, y después me consigo otra, bueno, la segunda tiene las manos de la primera y yo no me he dado cuenta. Y la tercera tiene los labios de las dos anteriores.
y la última tiene todo, es la síntesis creadora. Yo creo que yo veo la cosa no ya tan pesimistamente. Yo creo que los factores del cambio social y los factores renovadores de la vida nueva están justamente en esas tensiones esenciales que está viendo al interno de la lucha de clases y de la lucha entre los estados y de la lucha entre los estamentos. Esto va a durar un siglo más, porque el internet no es liberación total tampoco, ¿no? Incluso Google te quita las cuentas, te interviene las cuentas tuyas, sencillamente cada día más te acorta la capacidad de disfrutar plenamente el internet. Ahora, pero el internet representa un paso decisivo. A mí me dijo una señora que me dio ganas de reír, porque yo se lo viví yo en Francia. No, Nelson escribe y tal cosa y gana premios, pero yo no lo veo en la Biblioteca Nacional. Pero ¿por qué necesariamente tengo que estar en la Biblioteca Nacional? Yo tengo mis libros y las bibliotecas del mundo tienen digitalizados millones y millones de libros. Lo leo en la comodidad y en la temperancia de un vino, en mi casa, de tener la capacidad de no estar esperando entrar a un horario. Si me quiero levantar a las 4 de la mañana, me levanto y los leo. Es el internet. El internet ha hecho posible que yo le pueda mandar una carta lista a las 2 de la mañana. Yo entro en tu casa a las 2 de la mañana con una carta que te mando. Sí, eso no se podía hacer anteriormente en ningún momento. Es un ejercicio en el cual debemos reivindicar lo contemporáneo, lo ancestral, las culturas ancestrales con todo su conocimiento, y lo nuevo, la síntesis que vaya surgiendo de todas esas cosas. Es importante la emocionalidad en la vida. Estamos hablando de la vida, y la vida no es posible sin poesía, sin pasiones,